muchos tangueros, la visita a Caño 14, el sótano de la calle Talcahuano en Buenos Aires, entrañaba algo más que la posibilidad de admirar el talento cromático de Troilo o el fraseo inigualable del polaco Goyeneche. Es que una lluvia de aplausos solía premiar a un joven de pelo negro y voz grave y recia que noche a noche venía afirmándose desde el escenario al influjo de una premonición del propio polaco, quien dijo: de acá a un año este pibe va a dar que hablar y dentro de 2 nos corta la cabeza a todos. El caso es que Rubén Juárez, 24 años por aquel entonces, bandoneonista y cantor, significaba algo más que la escalada hacia el éxito masivo. Era un poco un premio a la constancia de aquellos tiempos de su infancia en que se escapaba de la casa para vender diarios en la esquina, vocearlo en los tranvías y cantar con los amigos. Claro que ello le trajo como consecuencia el haber dejado la escuela a los 11 años para salir a recorrer el país cantando, hasta que en Teodolina, provincia de Santa Fe, un promotor lo invitó a grabar un disco. Fue una puerta abierta para que Troilo lo escuchara y lo llamara para cantar con su orquesta. Nacido el 5 de noviembre de 1947 en Ballesteros, Córdoba, Juárez, el negro Juárez, siempre vivió en Sarandí, en el sur de nuestra provincia de Buenos Aires. Para ganarse la vida, decía, desempeñó varios oficios, pero siempre supo que iba a terminar como cantor. En una revista 7 Días declaró, lo cito: que iba a ser cantor lo supe siempre. Yo estudié bandoneón desde los 16 años, pero mi ilusión fue constantemente la de llegar a cantor. No sabía muy bien de qué ritmo porque me acompañaba yo mismo y hacía cualquier tipo de música. Y después aprendí a tocar la guitarra y formé un conjunto beat. Pero era mi vieja la que me decía: ya que no quisiste estudiar, por lo menos cantá tangos. Y fue cuando murió Julio Sosa. Por él yo sentía la mayor admiración. Pensé que a lo mejor podía ser yo el que llegara. Mientras tanto era cadete de una fábrica, después fui secretario, cobrador, vendedor de libros. Con tanto me acercaba a los canillas, cada tanto me acercaba a los canillas de Sarandí y voceaba con ellos. Entonces, después, me pedían que cantara algo y no me podía negar. Fin de la cita. El poeta Héctor Negro, en una crónica publicada en la revista Los Grandes del Tango, comenta lo siguiente, lo cito: fue uno de los raros casos en que un cantor joven y nuevo fue aceptado sin resistencias, casi unánimemente, y fue reconocido como una figura de promisorio futuro. Sus condiciones de cantor no dejaban dudas. Su fuerza interpretativa, su presencia, su personalidad fueron contundentes, tanto como esa simpatía y ese ángel que suelen resultar imprescindibles para ganar. Lo cierto es que su nombre entró a sonar gratamente en el ambiente del tango. Era una voz que estaba haciendo falta. Además, tocaba el bandoneón. Y bien, eso le confería a su personalidad un rasgo singular y más que atrayente. Vino la prueba del disco y la atravesó airosamente también. Se jugó con temas nuevos y demostró que se podía lucir también con los clásicos. De movida, mostró condiciones de compositor que más tarde revalidó y también con creces. Armó y creó espectáculos. Hizo cine, triunfó en el interior del país y fuera de él. Y cuando se quiso dar cuenta, ya se había convertido en una verdadera y gran figura de la canción popular y de los espectáculos.
Fin del concepto de don Héctor Negro. El Negro Juárez cuenta él mismo de sus comienzos. Lo voy a citar. En el 69 dejé de trabajar en oficinas con el primer disco. Tuve que perfeccionarme, estudiar canto, desde luego. Mejorar mucho, siempre como solista. Pero ocurrió que Troilo lo escuchó, Para Vos, Canilla, y quiso conocerme para que cantara con él. No pude, porque yo tenía contrato con la grabadora como solista. Pero me sirvió para actuar en Caño 14, pues Pichuco se ofreció para apadrinarme. Un honor. Muchas veces sucedió que faltaba polaco y el gordo estaba inspirado y me decía, ¿querés hacer un tanguito, pibe? Y te juro, la primera vez que me invitó, cuando terminé, me fui al camarín y me puse a llorar como un loco. Cuando canto con él, siento que me tiemblan las piernas. No sé, es que sus matices son increíbles. Troilo no dice nada, simplemente toca y uno siente ser dirigido. Antes de actuar, me dice, pibe, cuando vos cantés, no apretés mucho el fuelle, porque si te embalás con el instrumento, no te vas a definir cantando. Y vos tenés que llegar al público con tu voz. Fin de la cita de Juárez y del consejo que le diera a Troilo. Y vaya que le hizo caso. Escuchemos ahora una buena versión de un joven Rubén Juárez con la orquesta de Armando Pontier en un tango de Mansi y Mafia, Abandono. Al rincón de mi abandono y entre el polvo muerto del ayer también volvió tu querer. Yo no sé si vivirás feliz o si el mundo te ha vencido y viviendo sin querer vivir buscar la paz de morir. Duda de tu ausencia y de mi culpa, pena de tener que recordar, sueño del pasado que me acusa, manos que no quieren perdonar, dolor amigo de estar con tu sombra, remordimiento de saberte buena, dolor lejano de oír que te nombran las voces muertas que se obstinan en volver. Ya no sueño que retornarás al fracaso de mi vida, ni tampoco que en tu palpitar tendré un afán para andar. Solo quiero que si estás también en la cruz del abandono, sepas olvidarme en su perdón total. Mira lo que soy, pena de tu ausencia sin retorno, pena de saber que no vendrás, pena de escuchar en mi abandono voces que me acusan al llegar, dolor amigo de estar con tu sombra, remordimiento de saberte buena, dolor lejano de oír que te nombran las voces muertas del ayer feliz. Como dijimos, estudió bandoneón desde temprana edad. Y en 1956, a los 9 años, ingresó a la orquesta juvenil del Club Atlético Independiente. Todos sabemos que Juárez es de Racing, ¿no? Era de Racing. En su adolescencia,
estudió guitarra, como también lo dijo él, lo que lo llevó a integrar varios conjuntos de rock. Años después conoció al guitarrista Héctor Arbelo, quien había tocado con Julio Sosa. Sobre todo hay un disco que Sosa dedica a Carlos Gardel, con temas obviamente de él y de Lepera en su mayoría, donde la guitarra de Arbelo y el propio Arbelo lo acompañan, ¿no? Y con Arbelo, el Negro Juárez formó un dúo, con el cual comenzaron a realizar giras por distintas provincias de la Argentina. Y a los 22 años, por intermedio de Lucio de Mare, el Negro llega a Caño 14 para consagrarse definitivamente, como ya dijimos. Su primer tema lo grabó en el año 1969 y fue el que escuchó Troilo en una ocasión, Para vos Canillas. Y más allá de estar grabado perfecto, termina siendo un éxito de ventas. En medio de la Beatlemanía, digamos así, que andaba por el mundo, y de los cantores de la nueva ola que habían por Argentina, el Negro termina siendo, con Para vos Canilla, un éxito de ventas. Un año después fue convocado por el animador Pipo Pancera, Nicolás Pipo Pancera, para cantar en su famosísimo Sábados Circulares, que para los más jóvenes, digamos, que era un programa alucinante que duró un montón de tiempo y por donde pasaban todas las figuras del espectáculo, nacional y extranjero, y que las mamás y que las abuelas veían con pasión. Bueno, el tema es que eso lo hizo muchísimo más popular al Negro. Desde entonces actuó en los lugares más importantes de Argentina y del extranjero. Grabó con figuras de la talla, como escuchamos recién, de Pontier. Grabó con Charly García, grabó con Pedro Aznar, el Negro, con Leopoldo Federico, con Raúl Garelo, Nevia, Grela, Colangelo, Ogiviecki, Agri, Romo, Luis Salinas. ¿Quién más? En 1989 realizó su única participación como actor, haciendo un coprotagónico ni más ni menos que de Raúl Juliá y Valeria Lynch en el film Tango Bar de Marcos Surinaga. Además de su excelente voz, clara y grave, se caracterizó por utilizar su distintivo bandoneón blanco. Es posiblemente el único intérprete de tango que ha unido al canto el hecho de ejecutar el fuelle simultáneamente, lo cual convierte al artista único dentro de la historia de la música del Río de la Plata. Después del Negro Juárez, desde luego que han proliferado, no diría, pero que ha sido ejemplo de algunos otros muchachos que intentan la aventura de cantar y tener el bandoneón en sus rodillas. Otro importante arista del Negro Juárez es su condición de creador de espectáculos en teatros y café-concert. Así nacieron Mi Bandoneón y Yo, con la actuación del actor Eduardo Rudi, o Cantata en Negro y Plata y Zorzales de Exportación, un show inolvidable que hacían El Negro y Chico Novarro. Digamos que fue dueño del Café Homero, donde subyugó al público con su bandoneón y su atrayente personalidad, compartiendo el escenario, por ejemplo, con el polaco Goyeneche, entre otros grandes, o con el pianista Osvaldo Tarantino, Taranta, y el cantor Ángel El Paya Díaz, por decir algunos nombres. Podríamos citar también al Pepe Trelles, o decir que el Negro era padrino artístico de Juan Batuone. En noviembre del 2001 terminó de grabar su famoso disco El Álbum Blanco, pero la crisis de diciembre de ese año lo obligó a postergar el lanzamiento, hasta
un año después. Su amigo, mi colega, Carlitos Varela, fue su productor artístico, fue el productor artístico de ese trabajo. ¿Y qué puede decir Carlitos del Negro? Rubén Juárez para mí fue el artista más importante de nuestra música popular argentina de los 70 para acá. Rubén Juárez, si hubiera nacido en los años 40, hubiera sido tan figura como lo fue en la década que él se presentó. No hay con qué darle a ese tipo. El Negro no solo era un músico, sino que era un compositor y un excelente cantante. Entonces, digo, un tipo tan completo es imposible soslayarlo, ¿no? Y así sucedió y para el público no pasó inadvertido. Y eso es muy importante. Y yo en este caso también soy público. En el año 2002 se trasladó con su familia para vivir en Villa Carlos Paz, a 35 kilómetros de Córdoba capital. En el 2005 recibió el premio Conex de platino en la disciplina. Cantante masculino de tango, digamos así, pero de la década en la Argentina. Poco después fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Actuó en el documental Abrazos, Tango en Buenos Aires, del 2003. Algunos giles sostienen que el Negro Juárez se murió el 31 de mayo del 2010. Mira si se va a morir el Negro, déjate de embromar. Desencuentro. Y déjala pasar. Pará que la hago de vuelta. La hago de vuelta. Esa no la vas a poder borrar. Vamos de vuelta, pero esa es la idea. No me diga, Porto. Sí. Sigue grabando. ¿Qué hace, flaco? Y bueno, déjala pasar, loco. No es así, no. Calmate, flaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrar por dentro. Todo es cuento, todo es vida. En un corso contramano un grupir trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano. Se
te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor, te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el árbol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que tú pides. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el